Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. ¿Cuál consentimiento? Si los niños están impedidos de consentir, adolecen de la capacidad que les permita reconocer los peligros. No están formados su mente, su cuerpo. Por eso, sus padres y tutores velan por su salvaguarda y por el interés superior del niño. Los adultos somos quienes tenemos que protegerlos, no exponerlos al peligro. Y esto es lo que sucede a través de una base que niega la ciencia y la realidad biológica. Los niños en República Dominicana corren el mismo peligro de los ejemplos citados en España, Alemania y otros tantos países como Canadá. El arma más peligrosa de este siglo es la disociación. Recientemente, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, GANA, conjuntamente con CONANI y otras instituciones internacionales, celebraron la formación de 50 formadores que a su vez tendrán la responsabilidad de implementar el programa ESI-C. Es el mismo programa ESI de educación sexual integral que a nivel mundial ha generado amplio rechazo por parte de padres, tutores y sistema escolar que no tenga vínculos con el sector público. En el año 2022, escribí un artículo para el periódico Listín Diario. El anagrama sexualizado de menores se fue a mayores. El anagrama es cuando tenemos transposición de letras y formamos nuevas. En este caso, por la carga negativa que tiene este programa de supuesta educación sexual para niños, el Gabinete de la Primera Dama para Asuntos de Niñez y Adolescencia, GANA, aunque en este caso se perdería, cambió el orden de las siglas y en vez de ESI, lo colocó a través de la PPA, que es una política dirigida para prevención de embarazos y atención en adolescentes, la palabra EIS, que es Educación Integrada Sexual. El mismo perro con distinto collar. No bastando solo hacer esa variación, que es literalmente un anagrama para conservar el mismo sentido, ahora incluyen una C para ampliar el rango de cobertura a lo que ellos llamaron ESI comunitarios. Los mayores riesgos de poblaciones vulnerables, o sea, menores, que requieren de educación sexual, así como su entorno, que por eso le agregan la C, el foco en Asua, Santiago y San Pedro de Macorís, República Dominicana. ¿Cuál es el problema con la ESI a nivel mundial y por lo cual se ha generado ese amplio rechazo? Que es desvincular al ser humano de su propia esencia, naturaleza y ciencia a través de la biología. Se está sustituyendo los sexos por géneros. Los géneros, como es bien sabido, se debe a elementos o cosas. Por eso vamos a tener elementos literarios, por citar uno de tantos ejemplos. Sin embargo, los sexos corresponden a personas y evidentemente tiene un tratamiento distinto. Debe tenerlo. Pero aquí lo que se busca es ir desdibujando la línea que divide la cosa del ser humano para cosificarlo. La ideología de género es el caballo de Troya que introduce estos cambios para finalmente adoptarlos como líneas transversales en todas las políticas públicas. ¿Cómo llegamos al día de hoy cuando esta semana celebra precisamente CONANI la formación, que prácticamente sería de formación de la sexualidad humana? CONANI, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y ha estado en el ojo del huracán precisamente por lo contrario.
¿qué tiene que ver la sexualidad que ejerza un adulto con una línea de vulnerabilidad y que requiera asistencia del Estado o asistencia pública en su defecto? En lo absoluto. Pero eso es lo que va promoviendo esa ideología de género que, recordamos, existió una orden departamental, buscaba implementar la política de género como prioridad en el diseño e implementación de todas las políticas públicas en materia educativa. Esta orden departamental, en el año 2022, se derogó. Sin embargo, como señalé en el artículo referido para el Listín Diario, había hecho la pregunta. El Ministerio de Educación en República Dominicana forma parte de las instituciones que conforman ese gabinete de la niñez y adolescencia, GANA, presidido por la primera dama de la República. Y preguntaba si el Ministerio de Educación rechaza el fondo, que es la ideología de género, que por el otro lado este gabinete defiende y promueve a través de la PPA, que es la política para prevención de embarazos y atención en adolescentes, ¿cómo sería posible ir a favor y en contra en un mismo plano? La respuesta no ha tardado en llegar. 2 años más tarde, 2024, se celebra por todo lo alto la formación en estos programas como estratégicos para que estos que han recibido el entrenamiento en ideología de género, que es la base fundamental de la ESI, porque es una educación sexual que no está basada en ciencia y biología, sino en autopercepciones, rechazando o negando de plano la realidad fáctica. Porque ir en contra de tu propia naturaleza genera frustración. Y la frustración degenera en violencia. ¿Cómo podríamos siquiera plantear, luchar contra patrones violentos si a la vez lo motivamos con estos programas? No solo el Ministerio de Educación forma parte de este gabinete, también el Ministerio de Salud Pública. Probablemente usted diga, la salud pública, que debe ser un derecho de todos, entiendo debiera formar parte en el aspecto de los embarazos adolescentes para fines de orientación. Pues, de acuerdo a cómo se ha implementado en otros países del mundo, es mucho más que eso. Tenemos el ejemplo concreto de España, en donde la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, el año pasado, específicamente hace un año, verano del 2023, firmó un memorando de entendimiento con la ministra de la Mujer dominicana, Mayra Jiménez. Cooperación mutua en estos temas. Pero la realidad es que no se trata de igualdad y género, sino de igualdad de género, porque es estandarizar la cosificación del ser humano, única talla, una masa inerme que evidentemente es mucho más sencilla controlar. Los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas. También esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. E implementar todas estas políticas nefastas que abren brechas y mercados nuevos, pero no mejores para el ser humano. Para muestra un botón, con muchos lugares del mundo en donde vemos el auge y repunte de las mal llamadas cirugías de reasignación de sexo. Cosa imposible. Nuestra identidad cromosómica grita por todas partes nuestra realidad biológica. Con la ideología de género y la ESI, se busca desnaturalizarla y hacer de la sexualidad, que naturalmente en el ser humano sabemos que somos seres sexuados por esta diferenciación biológica, pero no sexualizados, que es a donde apunta. Por eso tenemos
currículums escolares a nivel mundial en donde literalmente se hipersexualiza al menor. Abuso infantil, blanqueado por esquemas legalizados. El bien impuesto a la fuerza deja de serlo. Analicemos entonces de qué manera se introducen estas políticas, ajenas a la realidad humana y científica. Como se dice popularmente, a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Por qué empujar y condicionar hasta préstamos a los países para aceptar y adoptar estas leyes? Veamos hasta dónde nos ha llevado la palabra género. Hasta este reordenamiento jurídico que busca legalizar los peores y más atroces delitos en perjuicio de los verdaderamente más vulnerables, que son los niños.